Buenos días. Buenos días. En primer lugar, le agradezco a los profesores Ana Milena y Juan Camilo por aceptar ser jurados de este trabajo. Muy valiosas las devoluciones y recomendaciones que me hicieron. Aprovecho para darle un agradecimiento muy especial a mi asesora, la doctora Ángela María Urrego, por su acompañamiento que ha sido tan dedicado y amoroso en todo este proceso. Gracias infinitas a las dos narradoras, Fernanda Barajas y Lorena Montoya. Sin el apoyo y disposición de ellas, este ejercicio investigativo no hubiese sido posible. Gracias también a la maestría, al comité curricular por esta gran oportunidad que ha sido el programa de apoyos económicos. Mi investigación, Mujeres Canábicas y Derecho a la Ciudad, comprensiones desde dos narrativas de activistas consumidoras de marihuana en Medellín, se centra en un problema que encuentro pertinente de abordar desde el campo de los derechos humanos, ajustada a su vez a los intereses y preguntas que se ha trazado la línea y el programa de investigación, un programa que tiene una apuesta desde 2021 por cualificar proyectos de investigación alrededor de la defensa del territorio y las posibilidades de construir paces con justicia social en los territorios. El problema de investigación que encuentro y del que parto, desde el cual partimos, es que el régimen global de la guerra contra las drogas ha llevado a que se instalen y reproduzcan múltiples violencias, entre ellas las violencias urbanas, que se acentúan de manera particular en las mujeres. En el rastreo de antecedentes investigativos, encuentro que sobre el impacto de la guerra contra las drogas en las mujeres existe una variedad de publicaciones que han visibilizado las afectaciones a nivel social y derechos humanos hacia ellas. Por ejemplo, estos dos informes del 2014 y 2016, liderados por la Comisión Interamericana de Mujeres, muestran que en Latinoamérica la mayoría de mujeres en prisión lo están por delitos relacionados con drogas y por lo general son mujeres racializadas, madres solteras y en condiciones de pobreza. Una reciente investigación de Isabel Pereira coincide con otros estudios como el de Mata y Espinosa en exponer la doble estigmatización y el continuum de violencias que afectan a las mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas ilegales, como el cannabis, en espacios públicos. Por otro lado, según un informe de la ONG Temblores, entre el 2017 y 2019, las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas fueron de las más violentadas por la policía. Casi todos los casos de abuso policial que se presentaron fueron en el espacio público, mostrando una vulneración no solo al libre desarrollo de la personalidad, sino también al derecho a la ciudad. Ante este panorama de represión, criminalización y violación de derechos, la sociedad civil se ha organizado para resistir, proponer cambios en las políticas de drogas y para defender también los derechos que el activismo judicial, las altas cortes han reconocido a través de varias sentencias, como la sentencia ITO C-221 del 94, que despenalizó la dosis mínima. De ahí que para este trabajo fue muy necesario indagar particularmente sobre el estado de la cuestión alrededor de estas formas de resistencia. Los estudios que encontré me aportaron mucho para entender la manera como viene creciendo el movimiento canábico en Colombia, desde las bases, en lo institucional y en las diferentes acciones colectivas. Pero en ninguno de estos ejercicios investigativos se hace la pregunta por las mujeres activistas canábicas, ni tampoco hacen alusión al derecho a la ciudad. Por otro lado, encontré ejercicios investigativos sobre el derecho a la ciudad de las mujeres en Medellín que fueron de gran relevancia. Estos estudios socioespaciales nos develan pues ese entramado de violencias y la inseguridad que afecta a las mujeres en el entorno urbano, comprendiendo de esta forma cómo se puede hacer garantía a su derecho a la ciudad desde la perspectiva feminista de género y además interseccional. Defino entonces como objetivo general de la investigación comprender los sentidos que adquiere el derecho a la ciudad a través de las narrativas de dos mujeres que dan cuenta de sus experiencias como consumidoras de marihuana y activistas canábicas de Medellín, y como objetivos específicos reconocer las experiencias de estigmatización y exclusión del derecho a la ciudad de dos mujeres consumidoras de marihuana y activistas canábicas de Medellín e interpretar el sentido que le otorgan a sus experiencias de activismo canábico y reivindicación del derecho a la ciudad. ¿Qué vamos a entender por derecho a la ciudad? Bueno, digamos que esta ha sido una categoría analítica de movilización social
que tiene muchas concepciones, un debate teórico muy robusto. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad lo define, por ejemplo, como un derecho colectivo de todas, todos los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes. Esta misma plataforma propone unos componentes y tres dimensiones y pilares que buscan aterrizar y operacionalizar este derecho desde su dimensión material, el pilar de la distribución espacialmente justa de los recursos, desde su dimensión política, el pilar de la agencia política y desde su dimensión simbólica, el pilar de la diversidad sociocultural. Ahora bien, sobre el consumo de marihuana, agradezco la observación del profesor Juan Camilo en la revisión del artículo porque sí era necesario dejar claro de qué forma voy a entender este consumo. Yo quise traer la definición de Julián Quintero que lo define como una práctica social que debe ser vista de manera integral con todas sus variables, reconociendo que su uso puede tener diversos propósitos, que pueden ser recreativos, medicinales, espirituales, entre otros. Y es que la evidencia nos muestra que es un porcentaje muy mínimo de consumidores, no supera el 10%, que puede llegar a caer en consumos problemáticos. La mayoría realizamos un consumo experimental, ocasional o funcional, y precisamente ese reduccionismo de pensar que todos los consumos son problemáticos, que el cannabis es la puerta de entrada a otras sustancias, que es la mata que mata, desconocer los contextos y las particularidades de cada consumo es un prejuicio que nos lleva a la estigmatización. Es otra categoría que la vamos a concebir desde los planteamientos de Goodman como una marca, una forma de descalificación, un descrédito que afecta la identidad social del individuo al ponerle esa marca moral, esa etiqueta de un rasgo de comportamiento considerado socialmente reprochable, es decir, que se reducen todas las dimensiones del individuo a ese rasgo mal visto por la sociedad. Por otro lado, el profesor Adrián Restrepo, al indagar sobre el movimiento canábico en Colombia como un nuevo actor político que reivindica al consumidor como ciudadano, ¿cierto?, con derechos, llama la atención sobre la marihuanofobia, la cual define como un odio y un temor infundado, resultado del régimen prohibicionista que lleva incluso al exterminio de quien consume cannabis. Recordemos los casos de la mal llamada limpieza social, que ahora la Comisión de la Verdad propone llamar crímenes por discriminación, en las que muchas de las víctimas fueron jóvenes consumidores de marihuana. No obstante, la indignación y las formas de menosprecio que ha generado el prohibicionismo van a detonar unas luchas por el reconocimiento en términos de Honey del movimiento canábico a través de diversos repertorios de acción colectiva o repertorios de confrontación que vamos a entender desde Tarro como esas estrategias y tácticas que se emplean para buscar cambios políticos e influir en las decisiones públicas, ¿cierto? Bueno, voy a contarles cómo fue la metodología. Yo hice una adaptación de la propuesta de investigación narrativa hermenéutica PIN de la profesora Marieta Quintero. Este fue un proceso muy riguroso, de mucha filigrana, de volverme constantemente en el camino. Esta propuesta se ubica en una perspectiva hermenéutica en la que nos orientamos a la comprensión profunda de los sentidos y los significados a partir de la experiencia de vida de las narradoras y nos paramos desde un enfoque cualitativo, así que ve a las narradoras todo el tiempo como sujetas activas, sujetas vivas de la investigación, están en constante autoconocimiento y de construcción y por tanto tuve un acercamiento cuidadoso con sus vidas, con sus relatos. Por eso tuve en cuenta unas consideraciones éticas que eran, además de contar con sus consentimientos informados en los que ellas autorizan poner sus nombres reales, también fueron invitadas a los diferentes eventos en los que compartí avances de la investigación y les compartí la última versión del artículo. Entonces ellas pudieron hacerme devoluciones que fueron muy enriquecedoras. El método narrativo se fundamenta en los postulados de Paul Ricoeur, quien nos va a decir que una trama narrativa se configura en lo que él llama la triple mímesis: preconfiguración, configuración y reconfiguración de la historia. El diseño metodológico se dividió en cuatro momentos. En el primer momento y una transcripción de las entrevistas narrativas en las matrices de registro de codificación. Con la narrativa codificada me voy al segundo momento, que sería entonces la primera mímesis o preconfiguración de la trama. Aquí empezamos a estructurar y analizar la narrativa, identificar el acontecimiento, las temporalidades y espacialidades. Vemos aquí partes de las temporalidades. En todas las matrices la adaptación que hago
es que en la primera columna traigo de la matriz de codificación los segmentos relacionados con la experiencia de consumir marihuana, en la segunda pongo los relatos relacionados con la estigmatización y en la tercera los que dan cuenta del derecho a la ciudad. Entonces, en esta matriz de temporalidades, analicen esos tres aspectos de las columnas, el tiempo calendario, el tiempo humano y el tiempo histórico. También en todas las matrices se hace una descripción, es decir, que organizo cronológicamente los relatos que ubiqué en las columnas para que haya más claro a la hora de interpretarlo. Vemos aquí la matriz de las espacialidades, donde analicé las coordenadas territoriales y los espacios simbólicos en los tres aspectos mencionados. A continuación pasé al momento 3 que sería la mímesis 2 en la que analicé las fuerzas narrativas. Aquí traigo las metáforas y las emociones identificadas en los relatos. Luego paso a la matriz de atributos de las participantes, enfatizando en los juicios, imputaciones y potencialidades, y repito todo este proceso con la segunda narrativa de la otra participante. Ya con todas las matrices de las dos participantes paso a hacer una lectura cruzada y un etiquetamiento a la luz de los objetivos específicos para empezar a decantar los hallazgos. Finalmente paso al momento 4, que sería la tercera mímesis y reconfiguración de la trama, en la cual se dan términos de Ruick la fusión de horizontes, que podríamos asimilar a la noción de triangulación de la información para que haya un diálogo de diferentes puntos de vista, de las narradoras con las teorías y con el mío, pues yo también me involucro como investigador y traigo otras voces tanto desde lo empírico como desde lo teórico, y esto permite ampliar y profundizar en las comprensiones. Doy inicio pues a la elaboración del artículo con los resultados que les voy a compartir a continuación. En primer lugar, atendiendo al método de la PIN, es necesario presentar primero a las narradoras porque ellas ocupan un lugar central y protagonista de la investigación. Ellas son dos mujeres jóvenes: Fernanda Barajas, abogada egresada de UNAULA, y Lorena Montoya, administradora de empresas del Colegio Mayor de Antioquia, ambas habitantes de la ciudad de Medellín. En su relato, Fernanda nos cuenta que su primer consumo fue en compañía de una amiga cuando tenía 13 años y volvió a consumir cuando ingresó a la universidad. De ese momento hasta la actualidad ha sido una consumidora habitual de cannabis. El acontecimiento que atraviesa la narrativa de Fernanda está ligado a su vinculación al semillero canábico, escenario en el que, gracias a las reflexiones que pudo hacer y a los conocimientos que fue adquiriendo, ella comienza un proceso de concientización y asume posicionamientos críticos frente a lo que implica un consumo responsable de cannabis, entre los que están pues la necesidad de autocultivar y participar en diversos repertorios de acción, tales como la Marcha Canábica y el Círculo de Mujeres Canábicas. Lorena relata que consumió marihuana por primera vez en el 2015 a la edad de 19 años. Desde ese año participa anualmente en la marcha canábica. El acontecimiento que identifica en su narrativa se dio cuando ella, al interesarse por colectivos de autocultivo, empieza a ver que eran pocas las mujeres que participaban y lideraban procesos en el movimiento canábico, y entonces tomó la decisión de fundar el Círculo de Mujeres Canábicas. Voy a compartirles algunos hallazgos en cuanto al primer objetivo específico sobre las experiencias de estigmatización y limitación del derecho a la ciudad. Nos decía Lorena: no, como mujeres sufrimos dos estigmas, bueno, muchísimos: el consumir cannabis y el ser una mujer fumando cannabis. Y aprecia entonces en sus relatos esa percepción de sentirse mucho más inseguras, con mayor riesgo de ser juzgadas y violentadas. Y esto es lo que precisamente lleva a que muchas mujeres se abstengan y se oculten más que los hombres al consumir estas sustancias. Esto se explica tal como lo ha planteado Ana Falú y otras autoras feministas al hablar del derecho a la ciudad de las mujeres, que persiste en nuestra sociedad unos roles de género fijados por el sistema patriarcal y heteronormativo, que relega a las mujeres de lo público y las ubica en lo privado, en labores de cuidado no remunerado, generando unas dinámicas y dispositivos de control de los cuerpos, de los placeres y las libertades de las mujeres. Lorena nos decía: muchos tristemente tienen la mentalidad de que por ser mujer no lo vas a hacer tan bien. Incluso en eventos canábicos, uno a veces como mujer se siente demasiado estigmatizada. También nos dice Fernanda: las mujeres se han visto opacadas. Al círculo llega una y nos dice: ay, me están rechazando, que una mujer no hace eso, que una mujer no está destinada para eso. Se infiere entonces que Fernanda y Lorena han percibido machismo y prejuicios asociados al género durante su participación en los diferentes repertorios de acción del movimiento canábico.
Y se puede entrever también situaciones de discriminación y violencias que se cruzan y se sobreponen en razón a pertenecer a distintas categorías sociales, no solo el ser mujeres consumidoras de cannabis, sino también el hecho de ser jóvenes. Este enunciado del relato de Fernanda, por ejemplo, nos va a dar algunas luces sobre estos otros factores que también influyen en la discriminación en el espacio público, cuando nos dice al marihuanero que está parchado en Ciudad del Río con gorra y no sé, una camisa ancha, un pantalón ancho, a ese le van a llegar. Todavía estamos en una sociedad que juzga pues, por la carátula. Digamos que esa metáfora de la carátula nos da cuenta de los prejuicios y el estigma ligado a las expresiones estéticas, es decir, que las distintas formas de menosprecio, invisibilización y rechazo hacia las mujeres consumidoras no solo se dan en razón del género, que puede inferir entonces otros sistemas de opresión que se entrecruzan y que van a operar debido a la condición juvenil, la raza, la clase social, las expresiones estéticas, la nacionalidad, entre otros. Por eso en las discusiones y conclusiones del artículo planteo la forma en la que voy a entender la interseccionalidad, que fue una de las observaciones que ambos me hicieron. Entonces yo quise poner la definición de Mara Viveros, que concibe esta categoría como un enfoque que reconoce los diversos sistemas de opresión que se imbrican, mueven y afectan los cuerpos de las mujeres a partir de distintas formas de dominación. Por lo cual, al conectarlo con el derecho a la ciudad, se vuelve muy potente para visibilizar estas múltiples violencias e injusticias estructurales que demandan reconocimiento y reparaciones. Otro hallazgo que quiero destacar que parece con fuerza en los relatos es el miedo a la policía. Fernanda nos ilustra esta experiencia de estigmatización con otra metáfora cuando nos dice a las mujeres nos echan más el ojo, como que ay le voy a llamar a la policía y que la requisen, nos echan más el ojo. Tenerse que enfrentar uno a que lo requisen es la cosa más horrible. Además nos van a contar episodios que tuvieron de requisas y detenciones arbitrarias. Ellas después de estos sucesos deciden evitar consumir en la calle. Igualmente ambas van a cuestionar el hecho de que la policía se concentre más en perseguir a quien consume y no en los combos que controlan el negocio del microtráfico. Vemos aquí entonces en estas formas de violencia estatal lo que Jone identifica como un daño o menosprecio que lesiona la esfera de los derechos y la integridad social. Y estas tensiones y disputas por el reconocimiento de los derechos van a influir pues en las percepciones y concepciones que se tienen de los territorios. Por eso este tercer asunto que aparece en los relatos, yo lo denomino el estigma, bueno, el estigma que recae en los territorios canábicos. Fernanda nos dice, siempre al consumidor de cannabis se le juzga y este de dónde salió, allá fuman, ahí este estaba en ese parque, allá fuman, ahí usted estaba en el periodista, allá fuman, entonces no puedo ir a ese lugar si no soy consumidora. Es importante resaltar en relación a esto que se cuestiona a Fernanda, que tal como lo describe Lorena, para todo el mundo no es fácil consumir en una casa. Muchos consumidores de cannabis no cuentan con espacios privados para realizar esta práctica. Por este motivo, van morando en espacios públicos que ellas en sus relatos nombran como zonas de tolerancia. En la ley estatutaria que cursa actualmente en el Congreso sobre la reducción de daños y riesgos por el uso de sustancias psicoactivas, se habla de lugares de habitual consumo. Yo quise acuñar el término de territorios canábicos porque representan esas resistencias y luchas del movimiento canábico al apropiarse de estos lugares, en los cuales, claro, el paisaje va a tornar disruptivo y ellas manifiestan que han percibido el estigma de los vecinos, la represión social, el control que ejercen los combos, además pues de la persecución policial de la que ya hablamos. Para Huacán, el estigma territorial que recae en estos espacios que se impregna, ¿cierto?, de emociones negativas y reacciones severas y correctivas, están impulsadas por el miedo, la repulsión y el rechazo a los habitantes y a los guetos que se van apropiando de estos lugares de la ciudad. Un último hallazgo en este primer objetivo lo nombré la marihuanofobia como cortapisa del activismo canábico. Lorena nos va a narrar que es muy difícil armar un parche canábico para, por ejemplo, estar en un espacio alquilado. Entonces, es como que quiero ir a hacer un evento, pero apenas digo que va a ser un evento canábico, los dueños como que no, hace gestos de negación con la cabeza. Por su parte, Fernanda percibió una intención de invisibilizar al semillero canábico en la universidad. Nos decía que los mantenían, los mandaban a reunirse en lugares donde nadie los viera. Entonces, estas vivencias como el estigma y la marihuanifobia
se convierten en obstáculos para el activismo, para el disfrute de los equipamientos públicos y privados abiertos al público. Y esto sin duda limita la realización de la ciudad, del derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad implica un poder usufructuar de los espacios que ofrece la ciudad y también que se hagan efectivos los procesos y políticas que permitan la participación ciudadana sin ningún tipo de discriminación. Pasando ahora al segundo objetivo específico, ambas narradoras coinciden en algo y es que para ellas como consumidoras el derecho a la ciudad se materializaría si contaran con espacios regulados en los cuales se respetara el consumo mínimo de sustancias. Esta concepción va a estar conectada con la dimensión material del derecho a la ciudad, pero también con su dimensión política, en el sentido de que el paso a la regulación requiere del agenciamiento político para incidir en las reformas que se discutan sobre las políticas de droga a nivel local y nacional. Asimismo, Fernanda, cuando nos dice que para ella el derecho a la ciudad sería no sentir esa presión, ese juzgamiento de la sociedad, que yo voy pasando y digan, ay, mira, ahí va la marihuanera, ese no sentirse señalada, juzgada, se infiere como un deseo de superar también las violencias simbólicas, el machismo y las distintas formas de menosprecio, que esto va a estar relacionado con la dimensión simbólica del derecho a la ciudad, que implica un espacio público inclusivo, plural, sin discriminación y con equidad de género, pero también con la dimensión personal del derecho a la ciudad, que tiene que ver con tener la libertad de definir un proyecto de vida propio y disfrutar de la ciudad de manera plena y autónoma, sin afectar o sobrepasar los derechos de las demás personas. Otro hallazgo que destaco en este segundo objetivo es la experiencia de ambas narradoras que viven de consumir de closet canábico. Nos relata Lorena, fue difícil decir en la casa, fue difícil enfrentarse a la familia y decirles yo consumo cannabis. Por su parte, Fernanda nos expresa lo siguiente. Lo hablé con mis papás, ellos no aceptan el hecho de que yo sea consumidora, pero ya me respetan tanto mis cosas personales, mis candelas, mis pipas, si tengo marihuana o cosas así, ya lo respetan. Este suceso en la vida de las narradoras va a ser determinante, ya que irrumpir en esos procesos de activismo implica comprometerse y mostrarse al mundo que en términos de Goodman representa ese momento de la revelación, que es la etapa propia del estigma en la que los sujetos son conscientes de que transitan de ser personas desacreditables a personas desacreditadas. Algo importante aquí es que ambas señalan el autocultivo o el autoabastecimiento como esa práctica que impulsó el salir del closet con sus familias y les llevó a vincularse a clubes de autocultivo y a interesarse mucho más por participar en procesos del movimiento canábico. De ahí que, bueno, en cuanto a los repertorios de acción, las narradoras tienen en común su vivencia de participar en la marcha canábica. Ambas relatan que la primera vez que estuvieron en esta marcha no quedaron con la mejor sensación, pero después de que ellas empiezan a ir asumiéndose como activistas, hubo un cambio en sus imaginarios sobre este evento que en Medellín se realiza desde el 2009. Entonces ahora desde el punto de vista de Lorena, ella nos dice que tenemos que salir a marchar cada vez que podamos, empezar a movilizarnos. Fernanda, por su parte, rememora esta última vez que estuvo en la marcha, ya considerándose como activista, nos dice, yo nunca había visto círculos identificados, organizaciones o personas que se reunían a hacer pues reconocimiento de eso, entonces vi que las chicas mandaban a hacer unas pancartas hermosas y ahora después de muchos años es que empiezo a ver que en realidad van existiendo organizaciones serias y círculos o colectivos que se han encargado de la visualización del cannabis y de que este se vea desde otro punto. Precisamente sobre el círculo de mujeres canábicas nos decía Lorena, nosotras en el círculo lo que buscamos realmente es romper con esa idea de que el hombre hace una parte y la mujer hace otra, o sea que tanto el hombre como la mujer somos capaces de hacer ambas. Este repertorio organizativo se gesta como una nueva contienda feminista por el derecho a la participación de las mujeres canábicas, pues ellas han venido ganándose estos espacios en el movimiento, por lo general son espacios muy masculinizados y competitivos, pero ahora empiezan a ser transformados y empiezan a emerger otro liderazgo, especialmente de mujeres, gracias además al aprovechamiento de las redes sociales y el ciberactivismo. Ellas señalan que tienen un interés además en romper estereotipos y mostrar que las mujeres pueden ser igual o mejores cultivadoras que los hombres y pueden liderar eventos e iniciativas en el movimiento. Por eso vienen haciendo talleres de autocultivo, capas canábicas, participan en la organización de las marchas, tienen además diversos emprendimientos. Valga decir que la mayoría de estos escenarios está sirviendo para catalizar y aglutinar y propiciar la articulación del movimiento, que va a ser clave si se quiere aprovechar lo que Tarro va a llamar las estructuras de oportunidades políticas.
Por último, cuando las narradoras nos relatan cómo ha sido su experiencia de participar, de consumir en estos lugares públicos, parques, periferias y centralidades de Medellín, se aprecia que para ellas es habitar en paisajes contradictorios porque si bien está el estigma territorial, también se puede apreciar una concepción del ejercicio al derecho a la ciudad al apropiarse de estos lugares de habitual consumo. Por ejemplo, Fernanda nos dice que voy, me quedo allá un rato, me fumo algo, fumo un porrito, cualquier cosa, me siento más en mi lugar. Allí no me considero segregada, me considero dentro de una comunidad, de tal manera que para ellas habitar estos lugares las ha hecho sentirse tranquilas en una comunidad. De ahí que estos territorios canábicos simbolicen encuentro, integración, unión de la lucha canábica, que expresan esa indignación por las políticas actuales del cannabis y posibilitan construir una colectividad que reivindica sus derechos al uso de esta sustancia, al libre desarrollo de la personalidad y al disfrute del espacio público. Para cerrar, algunas reflexiones finales que va dejando esta investigación, este trabajo es una provocación para seguir explorando las comprensiones sobre las violencias que reproduce la guerra contra las drogas y que éstas no las padecemos de la misma manera. La estigmatización, la marihuanofobia, las formas de menosprecio que marcan las vivencias de las narradoras no han desincentivado su lucha canábica por el reconocimiento a sus derechos a la libertad, a la igualdad, a la participación efectiva y al disfrute del espacio público, que son componentes centrales del derecho a la ciudad. Las mujeres canábicas están contribuyendo en las fisuras del paradigma prohibicionista, es decir, estas fisuras que hoy tiene el régimen prohibicionista pueden convertirse en grandes grietas que transformen el paradigma de las políticas de drogas y ahí las mujeres están jugando un rol muy importante para poner a tambalear este régimen, cuestionando los roles que han asumido históricamente, denunciando las brechas, las violencias y exigiendo también formas de reparación. El derecho emergente a la ciudad tiene un gran potencial para integrar resistencias y luchas, aprovechando, por ejemplo, la mirada interseccional, que resulta ser un enfoque muy interesante al considerar que la identidad de múltiples capas que se cruzan para develar diversas opresiones y desigualdades socioestructurales. En cuanto al aporte de esta investigación a la maestría en educación y derechos humanos, digamos que una de mis motivaciones con este trabajo era poner sobre la mesa este tema, hablar del derecho a la ciudad de las mujeres y de la estigmatización de estos consumos desde perspectivas y narrativas no hegemónicas, es decir, desde los mismos sujetos de denunciación, en este caso las mujeres excluidas del acceso a los bienes comunes y a la producción política y simbólica de la ciudad. Se aporta en términos de estimular conversaciones y discusiones que permitan fomentar la cultura política, al visibilizar estas luchas que intentan lograr transformaciones sociales muy importantes. Pongo también la reflexión sobre la importancia de la educación en estos temas y la formación en derechos humanos que se vincule a la academia, a la sociedad civil, especialmente ahora que se está dando la posibilidad de la regulación del uso de cannabis de uso adulto. Es clave que haya mayor sensibilización a la sociedad y al aparato policial, que el aparato policial entienda las ventajas del enfoque de reducción de daños y mitigación de riesgos. Importante que no vayan a desconocer estas reformas que deben hacerse desde un enfoque de derechos y de género y no solo desde el enfoque de salud pública. Finalmente, para futuras investigaciones necesitamos seguir profundizando en las comprensiones y consolidación del derecho a la ciudad de manera situada, interseccional, desde distintos sectores y actores pues, de la sociedad. Importante seguir indagando sobre el derecho a la ciudad de las mujeres, desde los feminismos y los movimientos de mujeres se han venido apropiando con mucha contundencia de esta categoría del derecho a la ciudad. Sería muy valioso seguir explorando cómo la han tomado como una herramienta para sus luchas, profundizar también en las dinámicas y los nuevos roles que están jugando las mujeres al interior del movimiento canábico. Observo que muchas de ellas se están encontrando en el feminismo antiprohibicionista, un movimiento que crece en la región y a nivel mundial. Igualmente, hace unos días que me reuní con Fernanda para recibir sus devoluciones sobre el artículo, me decía que era importante enfatizar en el ciberbullying que han recibido las mujeres líderes del movimiento, pues en las redes son blanco de ofensa, les denuncia sus páginas, les tumban sus cuentas de emprendimientos canábicos. Y en las devoluciones con Lorena me decía que era muy valiosa la intención de visibilizar el trabajo de las mujeres en la comunidad canábica y que era importante en próximas investigaciones hablar sobre las violencias hacia los cuerpos, las violencias sexuales y sobre el cannabis medicinal, ya que muchas se han permitido explorar diversas maneras de obtener salud a través del cannabis. También valdría la pena seguir ahondando de manera más focalizada sobre el activismo canábico en lo rural,
las dinámicas de conflictividad que se presentan en los territorios canábicos o lugares de habitual consumo, acercarse a la comprensión de los procesos pedagógicos y lo que han llamado las rutas pedagógicas canábicas que vienen emprendiendo del movimiento. Considero que esto sería muy interesante preguntarse e indagar en próximas pesquisas. Muchísimas gracias.